Pueden sentarse. ¿Sí se escucha hasta allá atrás? Más que estar seguro. Buenos días, hermanos, hermanas. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? El servicio de hoy, ¿verdad? El Señor lo ha encomendado en sus manos de su servidor. Y también, ¿verdad? Agradecer a la congregación, darme la oportunidad de servir a Dios, porque un pastor sin iglesia no es pastor. Me gustaría, también para la gente que está viendo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Que el alcance sea también para las almas fuera de esta iglesia, y eso es la intencionalidad. El servicio de hoy, el sermón que traje, yo le puse un título totalmente diferente, ¿verdad? Porque es la parábola del hijo pródigo. La mayoría de nosotros conocemos que fue hallado, ¿verdad? Yo le puse los zapatos de quien tú estás. Ahí es algo importante que vamos a comprender. Vamos a empezar con la oración para encomendar el servicio. El título viene el texto bíblico, Lucas 15, del 11 al 32. No sé si lo tienen para en la pantalla, pero vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle las gracias al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de servirte en este templo, Señor. Sé que no somos dignos, que alguna vez en la vida fallamos, te fallamos, fuimos pecadores, y por la gracia de tu amor regresamos, Padre, a los pies y a los caminos y al amor de tus brazos. Te pongo, Padre, en tus manos la congregación, Padre, para que reciba, para que pueda ver con sus ojos y oír con sus oídos tu palabra, Señor, porque es necesario que tu pueblo despierte, Padre. También te quiero pedir, Señor, por todos los necesitados del mundo, Padre. Sabemos que hay tragedias en todas partes, hay inundaciones, hay terribles cosas allá afuera, Padre, que necesitamos de tu amor y tu misericordia. También te ruego, Padre, por los enfermos. Yo sé que hay personas enfermas que han traído sus peticiones a la congregación, Señor. Los pongo en tus manos, Padre, para que ellos sean sanados, Señor. También te pido, Padre, por los gobernantes de este país. Estamos a punto de elegir presidente y la gente va a salir y a elegir su decisión, pero Padre, yo sabemos que en tus manos está la decisión final, Padre. Ayúdanos a entender y comprender cuál es el propósito de tu iglesia en este mundo. También te ruego, Padre, por la familia Perales que está fuera de la iglesia y están de viaje. Te ruego, Señor, que los protejas donde quiera que estén, Señor. Si están sirviendo, llévales de la mano donde quiera que vayan y vengan, Padre. También bendice, Señor, aquel que no ha llegado al templo para el servicio de hoy. Lo pongo en tus manos. Padre, te ruego todo y tu favor, tu misericordia. Clamo contigo, Señor, para que seas tú quien traiga el servicio el día de hoy. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hermanos, hermanas en Cristo, decimos los y las mexicanas. Espero ir despacio, porque muchas veces el español mío es muy rápido. Ahí me van diciendo despacito, no se crean. Quiero empezar por la parte de la historia del hijo pródigo en la que todos nosotros nos vamos a identificar en alguna parte de la vida, ¿verdad? Con ese hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, primeramente saber en qué zapatos vamos a estar parados, porque vamos a ver las dos perspectivas, ¿verdad? De lo que es el hijo pródigo menor y el hijo pródigo mayor. Pero ¿cómo? Sí, ahí lo vamos a ver. Vamos a ver primero lo que es el hijo pródigo. Yo fui uno de ellos. Yo estuve en el mundo, yo les digo, yo fui un pecador igual que cualquiera de nosotros aquí en la iglesia, pero un día mi corazón se arrepintió y yo volví en sí. Y dije, Señor, esta vida que yo llevo no es digna, ya no la quiero vivir. Recuerdo alguna vez que he testificado que el Señor fue quien me trajo de nuevo a la iglesia, por su gracia y por su misericordia. Yo fui uno de esos hijos pródigos, ¿sí? Ahora hay que tener mucho cuidado de qué zapatos estamos usando, si estamos usando los zapatos del hijo menor, el pecador, o el hijo que siempre estuvo con el Padre. Pero previo a esto, yo les quiero aclarar un poquito que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, estaba contando unas parábolas.
y eran tres de ellas. La primera era la oveja perdida, ¿verdad? Que la oveja se había extraviado, el pastor se fue y las ovejas pues, no tienen memoria, ¿verdad? Se perdió y dice que el pastor fue y la buscó y la halló y regresó a su casa y celebró con sus amigos que la había hallado porque era importante. También el Señor estaba platicando de la dracma, aquella moneda que se perdió dentro de la casa, ¿verdad? Que nada se pierde dentro de la casa. En la casa sigue estando ahí, no está perdido, pero no estaba. Entonces dice que la persona limpió la casa y fue y halló la moneda. Y dice que después se juntó con sus amigas y amigos y dice, mira, encontré mi moneda que está. Si pierden un billete de $100, creo que sí lo buscamos, ¿verdad? Pero no entendemos a veces, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos tres cosas, ¿verdad? Muy importantes, que viene siendo las dos parábolas y la del hijo pródigo, son tres. Pero Jesús les estaba contando por obvias razones. Había ahí, dice, maestros de la ley, fariseos, escribas, y también había recaudadores de impuestos y pecadores. Estaban todos reunidos en algún lugar, como hoy en día aquí, ¿verdad? Y el Señor empezó a contar la parábola. Imaginemos que estamos presentes y el Señor Jesucristo en sí empieza a contar nuevamente la parábola, ¿verdad? Pero antes quisiera dar lectura al texto bíblico, por eso preguntaba si estaba en la pantalla, pero a lo mejor y no. Abrimos el libro mágico de la vida, ¿verdad? Este es el libro mágico de la vida, hermanos. Hay que abrirlo cada rato, ¿verdad? Hay que tenerlo a la mano y abrirlo y escudriñarlo. Ahí me van disculpando porque me tardo un poquito porque esta Biblia es muy nueva. Me la regalaron hace poquito unas hermanas. Les doy las gracias. Aquí está. Si tiene su Biblia y la trajo por ahí, y la de ustedes va a estar en inglés, la mía va a estar en español, ábrala por favor, capítulo 15, del verso 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Amén. Tienen por ahí ya la palabra abierta para que la vayan entendiendo un poquito. La mayoría conocemos esta parábola. Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tiene dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda, dice aquí en mi Biblia, que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo ello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces el Señor dice, entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondió él y le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos.
Pero cuando vino este hijo tuyo, que has consumido tus bienes con rameras, mataste el becerro gordo, engordado. Y él le dijo, hijo mío, todos siempre, dice, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida y estaba perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios, mis hermanos, este es el tema que estaremos desglosando en esta mañana. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno. Y estoy seguro, ¿verdad? Que pues, no muchos entendemos lo que es la palabra y la parábola. Y fue difícil para mí también, pero no imposible, porque por una obvia razón, nuestro Señor Jesucristo, el Dios viviente, la estaba contando y estaban presentes todos. El primero es, por ejemplo, lo que sucedió, ¿verdad? Fue que el hijo pidió su herencia y se fue, ¿verdad? Pero los símbolos que estamos hablando aquí es algo muy importante. Las ovejas que hablaba la primera parábola eran las posesiones de la gente. La gente tenía posesiones, tenía ganados, tenía camellos, tenía cosas así, ¿verdad? De las ovejas, dice que a la oveja la fueron a buscar, ¿ya? En la moneda pasó lo mismo, el amor al dinero muchas veces nos distrae la vida, pero la moneda también fue buscada y hallada. Pero al hijo pródigo, al hijo perdido, al hijo de perdición, nadie lo fue a buscar. Qué terrible, ¿verdad? Que no lo fuera a buscar el padre. Y vemos aquí, ¿verdad? El hijo menor como el hijo pecador, las personas que pecan, los que somos pecadores. Y vemos al padre identificándose como Dios, ¿sí? Y el hermano mayor, ¿verdad? En la parte de la escritura también vamos a ver esa parte, porque muchos de nosotros, y lo digo yo, probablemente estemos en una de estas dos posiciones, tal vez en medio, pero vamos a averiguar qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Dice que en realidad, yo traigo mis notas, a lo mejor ni me entiendo yo, ¿verdad? Pero esperemos que usted sí la entienda. Hicimos un trabajo lo suficiente para poder llevar a la gente a través del viaje que este hijo pródigo hizo, ¿verdad? Y cómo regresó, ¿verdad? Dice, ¿por qué el hijo pródigo no quería estar en la casa? ¿Por qué deseaba, dice la palabra, que le pidió la herencia a su padre? Yo me preguntaba, si mi hijo me pidiera la herencia ahorita en vida, lo que le daba era una patada. Órale, está tu herencia. ¿Por qué? Porque no somos dignos, o sea, es cuando uno muere, sí o sí, ¿verdad? Cuando uno muere es cuando deja la herencia, pero en vida, que te la pida tu hijo la herencia en vida, es como decirle, padre, no me importa cuando te mueras y si me entero bien. Imagínate esa tragedia de este muchachito, y yo digo que por experiencia mía, a los 15 años, yo me fui al mundo, ¿verdad? Y estaba viviendo como cualquier persona ciudadana sin Dios, sin preocuparme por mi padre, pero en realidad no dice tampoco cuánto tiempo duró este muchacho fuera del hogar, más dice que es un país lejano. Quisiera también presentarles la razón por la que el Señor hablaba en parábolas. Déjenme abrir el libro de Lucas capítulo 15, verso 17. Lucas 15, 17. Vamos a averiguar. Por aquí tenemos. Ya les dije que me tuvieran paciencia porque Marcos, Lucas y Juan. Lucas 15, verso 17. Entonces, volviendo en sí, hay una palabra bien clave donde dice, entonces, volviendo en sí. ¿De qué volvió? La pregunta que yo me hacía, si el hijo, ¿verdad? Vuelve en sí. Cuando una persona vuelve en sí es porque se desmayó, lo noquearon y después despierta, ¿verdad? Entonces dice que este muchacho, allá donde estaba trabajando, queriendo comer las algarrobas, volvió en sí. Entonces nosotros vemos que prácticamente es un suceso, algo que sucede, que vamos a ver también por qué es lo que sucede, ¿verdad? Aquí me pongo a pensar, ¿por qué este joven era infeliz en la casa del padre? Porque para que le haya pedido la herencia al padre, era porque estaba deseando no más vivir con el padre. Es duro, ¿no? Eso, de que ¿cuántos de nosotros, recordemos que el padre representa a Dios, ¿verdad?
Y la casa del Padre, esa es la iglesia. No queremos vivir en la casa del Padre. Muchos en la adolescencia, la mayoría yo creo, fuimos ese hijo pródigo. Nos identificamos, nos fuimos al mundo. Y de la iglesia y del Padre, algún día, yo decía así, algún día y algún día. Y siempre sentí el llamado de mi Padre. Yo andaba de hijo pródigo, andaba en el mundo. Y decía, algún día, algún día. Él dijo, no quiero ser más tu hijo. Porque eso es lo que le estaba recomendando, le estaba sugiriendo al Padre, dame la parte de la herencia. O sea, cuando un hijo renuncia a la paternidad, dame la parte de la herencia. Parece ser que en aquella época, en aquel tiempo, el hijo mayor recibía 2/3 de la herencia y el menor pues le daba un tercio nada más. Y entonces dice que el padre no se opuso y se lo dio. Ya no quiero vivir bajo tus leyes. Lucas capítulo 15, verso 13. Él ya no quería vivir con el padre. Él ya no deseaba estar con el padre, ¿sí? Este muchachito le dice, ya no quiero vivir bajo las leyes. ¿Y cuántos de nuestros hijos en la adolescencia y ya llegan a cierta edad, ya no se quieren someter a nuestras leyes, ¿verdad? Yo siempre digo, si vas a vivir en mi casa, hay reglas y se tienen que cumplir. El día que usted no las cumpla, váyase y busque cómo comer y dónde vivir. Porque aquí es la casa del padre, hay que someter. Este muchacho no quería vivir ya más con el padre y le pidió la herencia. O sea, quiero ser libre, decía, quiero ser libre. Sin darse cuenta, él quería ser libre, fíjense de qué, de todas las bendiciones que los padres tenemos para nuestros hijos. Un techo donde dormir, qué comer, qué vestir, quién nos tienda nuestra cama, quién nos limpia nuestro cuarto, ¿sí? En la casa del padre había muchas bendiciones. Aparentemente, este hombre vivía bien, tenía dinero, era hacendado, un hombre rico, ¿verdad? Sí, ahora vamos a hablar del padre. Este muchacho se fue, no dice cuánto tiempo duró fuera del hogar. Y yo digo que por experiencia personal, yo tardé en regresar a la iglesia también. No crean que yo no soy digno. Yo puedo decir, como el hijo pródigo, Padre, no soy digno de que sea llamado tu hijo. Pero como el Señor me restituyó y me puso de nuevo en la casa de mi padre, ahora la dignidad que Dios me dio me puso en este lugar. Pero yo también podría decir, yo no soy digno de vivir en la casa de mi padre. Dice el padre, vamos hablando ahora del padre, el padre de la familia, el chamaco no quería vivir ahí. El padre no fue por el hijo. De acuerdo a las otras dos parábolas, fueron a buscarlas. Pero ¿por qué no iría por el hijo? ¿Por qué si el hijo en su adolescencia, el padre no se negó a darle su herencia? A veces decimos, pues yo no le he pedido la herencia a nadie. Pues no. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dio tu libre albedrío? Aquí está este mundo entero, te lo pongo en tus manos, es tuyo. ¿Sí? Dios nos dio libre albedrío, nos dio la herencia. Podemos decidir vivir dignamente en la casa del Padre o malgastar, como este joven, la vida nuestra en comer la comida de puercos, de cerdo, de algarrobas. Y las comidas de las algarrobas, ahí la comparamos con la vida del mundo. ¿Cuánta gente está allá afuera, en el mundo, ¿sí? Comiendo las algarrobas, tratando de quitar la comida a los puercos. No lo entendemos a veces, pero fíjese bien. Esta parte nos llama a nosotros a decir, ¿sabes qué? Es verdad, el padre nunca quiso que su hijo se fuera. El padre tenía todo para el hijo en la casa. El que estaba insatisfecho con el padre era el hijo. Él quería la libertad y se fue, ¿verdad? Entonces el padre no se la negó, ni tampoco le negó la herencia. Yo sí se la hubiera negado. Es mi dinero y hasta que no me muera, mijito. A mí me preguntaron mis hijos, papá, ¿querés que te quememos? Me dijo, cuando ya me muera usted lo decide. Ahorita no quiero saberlo. ¿Por qué? Porque ya están preparando hasta eso. Le digo, mi hijo, yo sé, entiendo estas cosas. Pero les digo que el padre, para que tú vuelvas al padre, él acepta nada más el amor voluntario. O sea, el amor voluntario es el único que el Dios Padre acepta, porque él no se negó a dejarlo ir. Él de seguro sabía que tenía que cometer errores porque era de cabeza dura, el muchacho. Tenía que irse, tenía que aprender a la mala manera, como aprendió su servidor. Yo el día que le dije, Señor, ya estoy cansado de esta vida que llevo, quiero una nueva vida. Realmente era de todo corazón, no era nada más a ver si cambio de rumbo. No, el Señor escuchó mi súplica y yo volví en sí y aquí estoy, sirviendo al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor en su inmensa gracia, en su inmensa amor,
no escatimó en restaurar mi vida. Solo los golpes de la vida le va a enseñar a todo el mundo las cosas de qué es lo que tiene valor en la vida. No hay nada mejor, ningún otro lugar mejor que vivir en la casa de nuestros padres y en la presencia de Dios. Recuerda estas palabras que Moisés utilizó, ¿verdad? Ya cuando tenía 120 años, había sido bendecido con toda esa edad, pero todavía en el corazón de Moisés había el deseo de conocer la tierra donde emana leche y miel. El Señor le dice, bástate mi gracia. Y Moisés contestó, lo sé, Señor, no hay nada mejor que vivir en tu presencia. Hermanos, hermanas, el mundo es traicionero, los placeres nos van a golpear con toda la fuerza. La vida allá afuera suena placentera, pero en realidad la libertad y el libertinaje traen consecuencias graves, ¿verdad? El arrepentimiento sincero es lo que trae realmente a los pies del Señor. Dice Mateo 21, 23. Vamos a ver lo que trae aquí. Mateo 21, 23. Dicen que es difícil trabajar con tantos textos bíblicos. Ya mire por qué. Dice, Jesús les dijo, estaba hablando con las gentes, las autoridades de la iglesia, y él les dijo a estas personas religiosas, a las personas que dirigían la ley y los escribas y los fariseos, les dijo, ¿verdad?, que por ser religiosos, ¿verdad?, muchos de nosotros, y esto lo digo por lo personal, a veces nuestro venir y estar aquí y estar en la iglesia y estas cosas nos puede convertir en religiosos. Y Jesús dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de los cielos antes que vosotros. Qué triste, qué duro, ¿verdad? Porque ellos supuestamente eran las personas encargadas de Dios aquí en la tierra. Estamos viendo prácticamente que a veces, y de esta manera yo quiero llevarlos un poquito más hacia los zapatos de quién. Ya vimos los zapatos del pobre muchacho, este hijo perdido del Señor, ¿verdad? Que por su libertinaje, por su cabeza dura de querer vivir la vida del mundo, no se dio cuenta de todo lo que estaba, hacia dónde iba, iba realmente a sufrir muchísimo más. Entonces, el muchacho se arrepintió y regresó al padre, ¿verdad? Dice que en el arrepentimiento sincero era muy difícil para él, siendo judío, ¿verdad?, apacentar cerdos. Imposible estar cerca de alguien que tuviera cerdos o comiera cerdos, mucho menos quitarle la comida a los cerdos. Entonces, es cuando me llama la atención la palabra que dice, entonces volviendo en sí. Quiere decir que este muchacho de hambre o dormido se desmayó. Y cuando despertó estaba muriéndose de hambre y quiso quitarle la comida a los puercos. Un judío que llegara a hacer eso, eso era durísimo, es un golpe muy duro, ¿verdad? Es denigrante, brother. Dice que entonces este muchacho preparó un plan y dijo, iré a mi padre. Se arrepintió, realmente su arrepentimiento fue sincero. Decidió regresar a su padre. Nunca se preguntó si el papá lo iba a querer, si lo iba a recibir, si realmente a lo mejor no me va a querer, pero él dijo que deseaba que lo pusiera como uno de sus obreros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Entonces, él decide decirle al padre que por lo menos lo deje vivir como un jornalero. Acuérdense que los sirvientes vivían en la casa, los jornaleros iban y venían, y él tenía muchos jornaleros. Dijo, yo nomás quiero ganarme un lugar para comer y donde dormir. Pero el padre, ¿verdad?, lleno de amor, lleno de misericordia, dice que realmente se arrepintió el hijo. Lo recibe, dice que lo recibe, y todo el amor del Señor cubre multitud de pecados, hermanos. El Señor realmente no dijo, es que has pecado demasiado, ¿sí? Vienes muy maleado, no. El Señor dice que cualquier pecado, lo más que hayas pecado, no importa. El amor, la gracia y la misericordia del Señor te van a recibir, ¿sí? Él nunca va a escatimar en eso. Y después dice que lo dignificó. ¿Por qué dice que le pongan un vestido, que le pongan un anillo y que le pongan sandalias? Él no preguntó. Porque su amor y su misericordia dice que cuando lo vio de lejos, eso es la única parte en la que dice la Biblia que el padre corrió por el pecador, por el hijo. Esa condición de pecadores en el mundo no quita
la condición del amor del Padre y no cambia nada. El Padre sigue amándote, sigue siendo el Padre tuyo y no es prácticamente algo que no existiera. Sí está ahí. Aunque tú te hayas ido, lo más lejos que te hayas ido, los años que te hayas ido, el Señor siempre estará con los brazos abiertos para recibirte, ¿verdad? Y eso es algo importante, ¿verdad? La importancia aquí, ¿verdad? Es el anillo que le pone es para restituirlo dentro del trono de la familia. Vuelve a ser el hijo dentro del hogar. No se quedó fuera, no decidió el padre que ya no le iba a dar más, todo lo contrario. Y ahí entramos en la historia de los zapatos del hijo mayor, porque aquí a veces, yo digo, cambia toda la historia, porque el hijo mayor, ¿sí? Llega al rancho, digo yo, llega al rancho porque parece que una hacienda es una propiedad grande y lo primero que hace al entrar a la hacienda o al rancho es oír música, ¿sí? Y estaba oyendo la música y él danza y pregunta a alguien que qué pasó, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ah? Él estaba en la viña, estaba trabajando, dice que el hijo mayor, dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Y llamándolo a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque ha recibido a su hijo sano y salvo. ¿Sí? Aquí vemos que hay una gran fiesta por el muchacho que se arrepintió, ¿verdad? En el cielo siempre habrá una gran fiesta en la que el Señor, por cada pecador arrepentido, habrá. Entonces vemos que el Padre ya dialogó, ya vio, ya perdonó al hijo de pecado, el hijo perdido, y entra en escena el hijo mayor. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Dice que estaba muy enojado, quiere decir, estaba enojado. El hijo mayor estaba enojado y no quería entrar. Este hijo mayor, ¿verdad? Siempre estuvo trabajando en el campo, siempre estuvo con el Padre, siempre hizo la voluntad del Padre y ya no quería entrar a la casa del Padre. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjese bien, el hijo mayor, el hijo bueno, el que no pecó, siempre estuvo con el Padre, siempre estuvo en la casa del Padre, o sea, siempre estuvo haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Venía a la iglesia, daba sus diezmos, nunca faltaba. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, él siempre hizo la voluntad del Padre. Ahora no quería entrar a la casa. ¿Qué pasa cuando en la iglesia nosotros es narración de mucha gente que van a una iglesia y la ven llena de falsos hermanos, que pues van ahí a ver si encuentran algo, porque buscan el arrepentimiento, pero no lo encuentran. Y hay de todo en la iglesia, hay pecadores, borrachos, algunas prostitutas y de todo. En la iglesia hay de todo, pero la gente no viene a buscar al Señor, sino que miran a los demás. Entonces, este hombre, hermano mayor, estaba viendo a su hermano, porque ya no le dice hermano, si se fija, ya no le dice hermano, le dice, este hijo tuyo. Ya ni siquiera le dice, y le reclama al padre. Él está reclamando al padre diciéndole, es que este hijo tuyo, el que se gastó toda tu hacienda, todos tus bienes, en prostitutas y rameras, le has hecho el becerro gordo en carne, comida y fiestas. ¿Cómo? A mí, que he estado todo el tiempo aquí y ni siquiera me ha dado una cabrita, dice, para compartirla con mis amigos. O sea, tenemos que ver bien claramente que este hijo mayor estaba dentro de la casa del Padre. O sea, como cualquiera de nosotros aquí, dentro de la casa, haciendo siempre la voluntad del Padre. Pero se incomodó mucho cuando una persona que peca vino y ahora sirve en el púlpito. Imagínate, yo soy pecador, brother, yo fui un hijo perdido, pero ahora el Señor me restituyó y este hijo estaba ahí en la casa del Padre haciendo siempre la voluntad del Padre, nunca falló. Pero si se ponen a contrastar las dos cosas, el hijo mayor y el hijo menor le pidió al Padre todos los bienes, todo el dinero que tenía, todo lo que me corresponde, dámelo. A mí no me importas como padre, me importa tu dinero. Y el único que quería es estar lejos del Padre para gastarse su dinero. Esta cosa entre el hijo mayor y el hijo menor dijo que no le interesaba al Padre. O sea, ahí te mueres cuando tú quieras y si me entero, qué bueno. Pero el mayor estaba en la casa del Padre y estaba enojado porque había utilizado el Padre los bienes que le iba a heredar a él
en este hombre pecador, ¿sí? Él no estaba interesado porque dice bien claro que el padre salió a encontrarlo y salió a rogarle que entrara. Y no quiso entrar. No, este hijo tuyo, que me gastó todo tu dinero, ahora le hiciste una fiesta y no quiere entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hijo mayor también le interesaba lo que el padre le iba a dejar. No le interesaba al padre, porque si le hubiera interesado al padre, hubiera dignificado al padre y se hubiera ido a celebrar por su hermano que volvió. Si vemos los contrastes, el Señor nos está diciendo que a veces, yo lo digo que todo el tiempo, en la casa de mi Padre, ¿verdad? Debemos de ser siempre considerados con la herencia que Dios dijo a Moisés: bástate en mi gracia, no hay nada mejor que el reino de los cielos. Nada de lo material debe importar. Incluso nos dice: no améis las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está difícil. Dice: ya seamos el hijo mayor o el hijo menor, el Padre siempre nos ama y espera con sus ángeles a que nos arrepintamos y que nazcamos de nuevo para una vida nueva con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Voy a leer otra parte más, el libro de Juan capítulo 14. Juan 14. A mí me gusta porque así no me pueden culpar a mí de que yo leí de la Biblia. Aquí está en la escritura, ¿verdad? Dice Juan capítulo 14, el 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy al Padre a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí también también vosotros. Dice: y conocéis el camino a donde voy. Se fijan, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, el Dios viviente de la tierra hoy en día, le está diciendo que va a preparar moradas en el cielo. Entonces el hijo mayor, dice, estaba en los campos, estaba viviendo bajo la gracia. Significa que alguien más obtiene lo que sin esfuerzo, ¿verdad? Una persona que nada más se arrepintió recibió también la gracia, ¿verdad? Dice: Dios no está preparando o construyendo mansiones en el cielo. Jesús lo dice aquí en el libro. Dice, basándose en la asistencia a la iglesia, a los diezmos o las buenas obras. Dice, no nos estábamos ganando nuestro lugar en el reino, sino que en cambio, el lugar que Dios nos ofrece es un regalo de amor. ¿Recuerdan la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Samuel, ¿me amas? Rubén, ¿me amas? El Señor dijo entonces: apacienta mis ovejas. ¿Sí? El llamado es a servir. A servir al Señor, no importa la condición, no importa el salario, no importa los bienes. Lo que importa es que tu corazón esté dispuesto a servir a Dios. Dice, celebrando la gracia, recordemos que Jesús termina esta parábola declarando que habrá una celebración en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 7, 10. Hay una celebración esperando a suceder para cualquier que se aleje del pecado y se vuelva a Jesucristo para seguirlo. El becerro está cebado, el salón de banquetes está listo y los ángeles esperan para cantar la bienvenida a cualquiera que se arrepienta. Dice: ¿quién puede entrar a este banquete? Yo hice una pequeña lista. Las prostitutas, los pecadores, los borrachos, los ricos irreverentes, etcétera, etcétera. Todos podemos entrar al reino de los cielos si nos arrepentimos. El hermano mayor siempre entró o no entró con el Padre. No se sabe. El Señor Jesús dejó abierta la puerta y la duda, porque no sabemos si realmente el hermano mayor entró y celebró o no, pero con un propósito lo debe haber dejado, para que nosotros hagamos conciencia. La parábola en sí es un espejo, un reflejo de nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos. No basta venir a la iglesia y diezmar y
venir todos los domingos y después irnos. Si no hay el nacimiento de nuevo, no habrá tal fiesta en el cielo. Yo digo, a veces esto es algo importante y la gente no lo entiende, pero cuando el Señor abre el portal, un portal, algunos saben lo que es un portal, ¿verdad? Es un lugar donde se abre una sola vez y alguien puede pasar de una vida a la otra, de un lugar a otro. El Señor abre el portal hoy, para los que quieran volver a nacer de nuevo. El llamado es hoy, no mañana. Dice que si tú vienes al altar del Señor con una condición de arrepentimiento, sinceramente, el Señor te restaurará tu vida y te vestirá con ropas blancas, te pondrá el anillo y el nuevo calzado, que significa la pureza, la dignidad y poder vivir la vida completamente digna delante de Dios y recibir la eternidad. No se preocupe, ya voy a terminar. Está un poco largo, pero en realidad me interesa. ¿Qué puntos importantes tenemos aquí? Ya vamos a terminar con esto. El poder del arrepentimiento. El poder del arrepentimiento es el único que puede traerte a los pies de Cristo, pero tiene que ser de acá, no de acá. Muchos nos arrepentimos de acá y venimos a la iglesia y vamos y venimos perdiendo nomás el tiempo. Si el arrepentimiento no viene del corazón, usted seguirá esperando que el Señor toque su corazón y usted se arrepienta sinceramente. Por eso les digo que hoy, la palabra es hoy. Si hoy dice, tú te arrepintieres y oyeres mi voz, yo iré a hacer ¿qué? Morada en ti, dentro de ti. Y eso es lo que pasa cuando uno se arrepiente. El Señor, a través del poder de su Espíritu Santo, ingresa en tu corazón y empieza a morar ahí. La gracia y el perdón incondicionales. Aquí todo podemos recibir el perdón y la gracia, es divina, es gracia gratis de Dios, te la va a dar Él si tú buscas la gracia. La tentación y las consecuencias de la libertad, recordemos que seguir viviendo en la libertad o creyendo en los religiosos probablemente nos mantenga lejos de la salvación. La alegría de la reconciliación, acuérdense que la palabra misma lo dice, el Señor Jesucristo, siendo Dios, contó la parábola. El Dios viviente era Jesucristo y Él la estaba contando para que hoy, en este día, y aquí en esta iglesia, tú supieras que el Dios viviente de la tierra, el único Dios que conoce la humanidad, Jesucristo, quería que te arrepintieras y que no importaba qué tan grande haya sido nuestro pecado. La importancia de los valores familiares. Acuérdense que nuestro trabajo, como cristianos, como seres de fe, es llevar esta tradición de la salvación a toda nuestra descendencia, porque en el trabajo contárselo a nuestros descendientes mientras vivan, de que hay un Jesucristo que pagó un precio muy caro con su vida por la nuestra. Mis hermanos, la historia es realmente un espejo de la vida que debemos de vivir digna delante de Dios, y espero y en español les gustó o no les gustó, si no me dicen después otra vez y la podemos hacer en inglés también, pero por la gracia del Señor, mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Espero y les haya servido haber cumplido yo con las expectativas del Señor, ¿verdad? Y continuamos con el servicio, ¿verdad? Vamos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones, vamos a orar para recoger la ofrenda. Dice el Señor que de lo que has recibido agradecidamente, devuélvale al Señor, porque todo es de Él. Mis queridos hermanos, mientras preparamos la ofrenda aquí, preparan sus corazones para traerlos. Voy a orar nada más para el servicio. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, porque has sido tú, Señor, quien ha venido a través de tu siervo. Te pedimos perdón, Señor, por cada ofensa que hemos cometido aquí, porque sabemos que no somos perfectos, pero tú nos haces perfectos, Señor. Bendice esta ofrenda, Señor, y que sea de tu agrado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar. Yo, y sigo nada más yo. Y luego, la chamaquita que venga.